abril, en el horario de media jornada, ¿no? Entonces, si ya les estoy avisando con anticipación de que el examen va a ser el 28 de abril de este mes, en el horario que nos toca como materia. Por otro lado, para tener ese derecho al examen, todos deben cumplir los requisitos tanto de asistencia como las revisiones de la carpeta, ¿no? Eso ya no voy a volver a reiterar. Entonces, por favor, Rebeca, hasta la 1:15 hemos dicho, tener esa posibilidad de recepcionar los trabajos, y una vez que se tenga aquello, vamos a solo trabajar con ellos. Voy a empezar algo, sí, podrán beneficiarse los que no tienen. ¿Se han entendido, Rebeca, por favor? Subieron León Franco, Alex Jonathan, Marzana Janco, Ruth Marcela, Iriarte Torres George, Zambrana Quinzamolle Javier, Marisabel Fernández, Karen Nicole Vargas y Johnny Serrano Soto, hasta ahora. Hasta ahora. Por eso tienen 15 minutos. Y después, sobre la lectura de nombres y apellidos de los compañeros, quienes más incorporan. Y después me haces una lista para ir depurando, y yo voy a sentir jóvenes, porque voy a comentar algo que intercambiábamos opinión con el ingeniero Eduardo Magno. ¿En qué sentido? De que a veces hacemos los docentes a través de estos enlaces virtuales todo el esfuerzo para que ustedes pudieran asimilar, y resulta que ni están en clase, pero está su nombre, ¿no? Entonces, él ha dicho, realmente es algo difícil de prever de quiénes están y quiénes no están. Y he tenido que ver el mecanismo de que todos, absolutamente, desde la próxima clase, tengan que estar habilitados sus videos. Yo le digo, es difícil saber exactamente quiénes participan. Y creo que vamos a seguir ese camino porque estuvimos entre varios colegas y para tener seguridad. Porque el tema de presencialidad, que es lo que quisiéramos, que retornemos a clases, pero por el tema del protocolo, de dar seguridad a docentes, estudiantes, administrativos, las condiciones de la facultad no están dadas. Porque cada aula está diseñada para 40 personas y en cada aula son más de 100. ¿Cómo podemos dar clases mal orientados? No existen los criterios técnicos de una buena ventilación, natural casi cero, pero por lo menos mecánico, y en eso están las autoridades. Entonces, todos estamos viendo la posibilidad de tener seguridad de presencia de ustedes, ¿no? Y esto del plano se les ha pedido con anticipación, no se les está diciendo hoy día. Y créanme lo que acabo de escuchar de David Sandro Vázquez Guzmán, no, eso ya es irresponsabilidad para mí. O sea que si yo no encuentro en 2, 3, 4, 5 semanas, voy a seguir buscando. No, no jóvenes. Bien. En todo caso, voy a permitirme ustedes, y a cualquiera sí ahora voy a pedir, mientras vaya explicando, es como en el examen, todos deben tener su cámara habilitada. Pero esto no es examen, es un nivel de capacitarles, de instrumentarles y de hacer procesos de cálculo, claramente señalado en la clase anterior. Yo voy a ir explicando y voy a pedir a cualquiera de ustedes y decir, como, por favor habilite su cámara y quiero ver el área de trabajo, si está haciendo el trabajo y teniendo el seguimiento en función de lo que estoy solicitando. Porque después va a ser más difícil de que ustedes, a tiempo de exigirles de que presenten para la próxima clase el contenido de replanteo, hagan cualquier cosa. Bien, con eso entonces, jóvenes, antes yo de explicar, voy a pedirle a Rebeca, por favor, si pudiéramos compartir ese cuadro para hacer cómputo métrico del tema de replanteo. Rebeca, por favor. Sí, arquitecto, ahora lo comparto. Esta planilla que se ha de compartir, jóvenes, es un cuadro, es un formato cuyo contenido
va a variar simplemente en función del tema que se desarrolle, ¿no? Y ustedes después van a llenar los datos, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de una planilla en la que claramente se pueda observar una serie de indicadores en la parte superior y nosotros tenemos que llenar en la parte inferior. Por favor, Rebeca, y después yo complemento. Sí, esta ha sido la planilla de cómputo métrico que se usó en gestiones pasadas, donde se tiene más que todo la información del ítem, nombre del ítem, la unidad de control y los datos de la materia y del estudiante. Este contiene primero el eje, el código, las dimensiones, los totales parciales, descuentos y repeticiones, además del total y las observaciones. En los ejes se tiene que poner de qué ejes se está sacando la información de los ítems constructivos, por eso es importante que se tenga bien codificadas los planos. El código es por si se presentan dos tipos de, por ejemplo, dos tipos de zapatas en un mismo eje. Para eso se puede codificar si es zapata 1, zapata 2, zapata 3. Ahora, en dimensiones se tiene el ancho, el largo y el alto. Esto va a variar dependiendo de la unidad de control. Por ejemplo, si es metro cúbico, se va a tener que tener el ancho, el largo y el alto. Pero si ya es metro cuadrado, solo se va a considerar el ancho y el largo. O de lo que dependa del ítem constructivo. Y se deja vacío el cuadro que no se va a necesitar. El total parcial, más que todo, sale de las operaciones que salgan del ancho, largo y alto del ítem constructivo. Y los descuentos y repeticiones son si una zapata, por ejemplo, se repite, cuántas veces. O, por ejemplo, en los descuentos se tiene en los muros, que los muros a veces tienen las aberturas y esos metros cuadrados de aberturas se descuentan. De cada uno va a salir un total, que sería el total parcial menos los descuentos o más por las repeticiones. Y por último, se tendría aquí un total definitivo del cómputo métrico con las observaciones si es que se requieren. Eso en cuanto a la plantilla de cómputos métricos. También se tiene la plantilla de rendimientos arquitecto, o eso se... No, en principio cómputos nomás todavía. Está A bien. ver, podríamos un poquito hacer desaparecer esa columna donde dice nombre del ítem, material, unidad, cemento, arena, grava, y que en la pantalla solo aparezca la planilla. Sí. Mejor la hago en otra hoja. Lo agrandaremos un poquito más para que... Así está bien, arquitecto. Sí, está bien. Agrandaremos, por favor, un poquito la referencia. Uno más, uno más. Bien, jóvenes. Esta planilla en realidad corresponde al año pasado, la gestión, ya hace 2 años, miren, gestión 2020, ¿no? Y el auxiliar universitario Jorge Cabezas de Tancur y la estudiante, obviamente, la actual auxiliar de la asignatura, ¿no? Entonces, esta planilla, ustedes a veces inclusive por necesidad deben construir su propia planilla. Pero los formatos de toda planilla para elaborar cómputos métricos depende del tipo de ítem que vayan a desarrollar también, ¿no? Pero es un formato que permite, digamos, ser flexible para todos los ítems. Fíjense que acá donde dice eje, primero, tenemos que caracterizar, bueno, como parte, digamos, de un carimbo, de una especificación de referencias, está el nombre del ítem.
Y nosotros, si puedes guiarme con un color o ¿no? Allá donde dice trazado del ítem, por favor le daremos un fondo. Ya, el nombre del trazado y de planteo. O sea, lo que significa que nosotros vamos a hacer el replanteo sobre la base de un trabajo de plano de obra. Entonces, ahí dice trazado y replanteo. Los datos de los docentes y la auxiliar, en este caso cambia, Rebeca ya es auxiliar. La unidad, jóvenes, miren, Rebeca en esa oportunidad ha trabajado por metro cuadrado. Y si ustedes se acuerdan, en la clase anterior habíamos visto de que de planteo podría tener un trabajo, digamos, cuya unidad de control permitiese controlar por metro lineal, por metro cuadrado o global, ¿no? o general. Y en este caso, Rebeca ha escogido metro cuadrado. Pero, ¿quién tiene que escoger aquello? Es el que está como responsable en la construcción. Y a partir de estas planillas, ustedes son responsables. Entonces, en este caso, reitero, vamos a considerar en principio todo lo que es metro cuadrado, ¿ya? Y esperemos terminar con esa unidad para poder llenar esta planilla. En esta planilla pueden hacer un copy-paste si quieren, inmediatamente hacer un trazado a mano alzada y debe contener en una columna, lo primero, eje, porque en la clase anterior se les ha dicho claramente de que debemos codificar los ejes en el sentido superior de izquierda a derecha a nivel horizontal, debemos codificar con los números. Ustedes incluso pueden elegir los códigos, ¿no? Pero en esa planilla estaban números y letras, ¿no? Entonces es más fácil decir de que cuántos metros es del eje 1 al eje 2. Damos escalímetro, obtenemos la información y colocamos el código y colocamos el largo, ¿no? Porque estamos diciendo largo. ¿Y cuándo significa el ancho? Entonces vemos en el plano y medimos el ancho de ese eje, que puede ser fundación corrida, puede ser fundación puntual, etc. Como estoy trabajando en metro cuadrado, si yo multiplico la longitud de ese eje con tal código, yo voy a multiplicar el largo por el ancho metro cuadrado. Y esa forma de hacer operación voy a tener en total parcial, que quiere decir que ese total parcial es de un eje. Yo voy a tener hartos ejes que controlar, revisar, anotar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esa medida voy a tener esa posibilidad de llenar la planilla. Entonces, bajo estas y en observaciones podemos colocar alguna situación especial o de mayor aclaración respecto al eje, ¿no? Y en ese sentido nosotros podríamos trabajar. Pero fíjense que acá también pudiera ser necesario colocar una columna donde se diga el tramo. ¿Por qué? Porque si yo leo el eje 1, pero puedo decir la dimensión del tramo 3, 4. Esa es otra cosa, ¿no? Entonces la sumatoria parcial también me permite hacer ese control. De todas maneras, espero de que todos hayan hecho un copy-paste de esto y pueden sobre esa base trabajar. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Después voy a empezar a explicar el desarrollo de lo que es cómputo métrico. Miren, lo primero que estamos haciendo es cómputo métrico. Después, si terminamos de hacer el cómputo métrico, vamos a abrir las planillas de determinar la cantidad de material que se requiere para hacer el trabajo de planteo. Entonces, bajo estas consideraciones, por favor, Rebeca, ahora sí pudiéramos dar lectura de quiénes han entregado, porque es 3 y 15. Y de manera voluntaria, jóvenes, yo sé que van a sentirse incómodos, pero abandonar ahora los que no tienen los planos.
Y como va a ir leyendo, Rebeca me va a indicar para eliminar al compañero. Yo Eh, siento tener que tomar esta estrategia académica porque es una forma de poder hacer que usted se asuma con mayor responsabilidad. Bueno, Alex Jonathan León, me parece bien. Ernest Colque, lo propio, inclusive Ernest Colque. Está la compañera. Sí, sí, arquitecto. ¿Cómo está Ruth, Diane, Ernest? Me parece muy bien porque usted inclusive se ha adelantado para hacer la codificación en ambos, tanto en la parte superior como en la parte inferior. Brígida Yocata está en aula también, bueno, está habilitada. El cuarto trabajo de Kim corresponde a donde dice Cam Scanner. Ruth Marcela Marzana Janco. Bien, a ver, ahí a qué escala está esto. No dice arquitecto. Bueno, tiene que estar la referencia, ¿no? Ya pasaremos a ver, por favor, a otro. En este caso, captura de pantalla. ¿De quién se trata eso, por favor? A veces cuando se envían este tipo de información no siempre abre archivos, ¿no? ¿Esto de quién es, jóvenes? A ver, identificar. De mi arquitecto, David Pacha. David Pacha, porque, bueno, no se sorprendan, jóvenes, ustedes tienen que tener la habilidad de poder mandar información. Por favor, daremos lectura nomás de quiénes. ¿Cuántos son en total? Hay 5, 10. No sé por qué han subido esto. 5, 10, 15, 20, 25, 29 arquitectos y 2 estudiantes me hablaron por WhatsApp mandándome diciendo que no se puede subir sus archivos al Drive. ¿Por qué? Pero ¿cuál sería la razón? O sea, Son Jimena León y Laime Puma Efraín. Me hablaron por WhatsApp diciendo que no pueden subir sus archivos. bueno, yo, como les digo, estamos en aula ahorita. Voy a verificar cuántos compañeros están. Estamos hablando de 60. Tendrían que abandonar 45. Bueno, menos 2, 43. Jóvenes, y por favor envíame esa información de Ernest Colque puso, porque sobre eso voy a explicar y se ha de sentir beneficiada la compañera. También arquitecto. Nuevamente, jóvenes, los que no han enviado, por favor abandonan ahora. Inclusive en el WhatsApp, dentro de la página de la materia, había mayor preocupación de que si íbamos a pasar clases o no. En esos temas, jóvenes, sí se abre la posibilidad de tener horario continuo en esta fecha de Semana Santa, pero no ha habido ningún comunicado oficial. Y además, el horario continuo abarca hasta las 3, 4 de la tarde. Y eso comprometía que nosotros tengamos regularidad nomás de las clases, ¿no? Y cuando ocurra algún tipo de contratiempo, siempre respaldado en un comunicado de las autoridades, y yo voy a hacer con tiempo para que ustedes también no estén en esa preocupación de poder participar de la clase, ¿no? Bien, y así como ha habido esa preocupación, deberían preocuparse en hacer su trabajo. ¿Y Rebeca, se me ha enviado? Sí, ya le envié arquitecto. Ya, ¿dónde me has enviado, perdón? Al WhatsApp. Ya, de acuerdo. Entonces vamos a abrir el WhatsApp.
Bueno, estamos abriendo, jóvenes, el trabajo de la compañera. Y está Arnés Colque, hace rato ya verificamos. Por favor, va a participar para que el nivel de aprendizaje sea mucho más significativo. ¿Me está escuchando, Arnés Colque? Sí, sí, Eric. ¿Por qué la noto muy desanimada? Arquitecto, no puedo hablar mucho. Estoy súper resfriada. Bueno, creo que no tenemos la opción siempre de contar. Cuídense, les digo con bastante sinceridad que estamos entrando en un cambio de clima, sí, pero hay que cuidar. De todas maneras, voy a compartir y vamos a hacer seguimiento. Y por favor, me van a prestar atención. Apagaremos audio, por favor, Arnés. Ya. Arquitecto, se le escucha con eco. Que está en este momento con la compañera Arnés Colque con micrófono. A ver, por favor, la compañera. Hola, hola. Bueno, creo que ya está, ¿no? A ver, de nuevo vamos a compartir, jóvenes. Ya. Les decía de que, por favor, mientras vaya explicando, toda pregunta que permita de una otra manera intervención de parte de ustedes para hacer las aclaraciones, ¿sí? ¿Se ve el trabajo, jóvenes? Sí, Sí, Arqui. Bien. Entonces, como quiera que estamos observando el trabajo, nosotros vamos a, en principio, vamos a reducir la imagen para ver la totalidad de lo que representa este proyecto. Primero, todo plano arquitectónico, o sea, voy a decirles claramente de que todo plano arquitectónico que yo vaya a observar, en realidad tiene que estar, jóvenes, con el norte respectivo. No podemos tener un plano que no tenga el norte. Por ejemplo, acá no tengo yo seguridad de que esto esté prácticamente, si la referencia del límite con el vecino es acá, en este eje AA, o la referencia del límite es en el eje F'. Ahí, por ejemplo, está mal Diana, o ¿te dicen Diana o qué te dicen? Perdón. Diana, arquitecto. Más me dicen Dana. Dana. A ver, ¿me escuchas, Dana? Estoy pidiendo de que todo plano, además aquí dice escala 1:100. Yo había pedido de que tengamos una escala de 1:50 para hacer consideración de todos los datos que pueden hacer falta e inscribirlos. Entonces, a mí me gustaría de que podamos de una u otra manera tomar en cuenta, y acá hay un error que decía, de que el eje AA, que si ahí estuviera pegado, me parece que ahí es el límite con el vecino, el lateral, y el eje FF. Pero las fundaciones, tanto de columnas y de cimientos corridos, no están en referencia a lo que debería estar expresado en el plano. Da la impresión de que el eje AA tiene un retiro hacia el muro de límite con el vecino de 2 metros, 3 metros. ¿Por qué? Porque los ejes de la
el eje A, A' y el eje F, F' debería ser excéntrico. No debería ser céntrico. Eso también voy a cortar esta imagen y voy a explicar, jóvenes, para que se entienda aquello que estamos señalando. Perdón, a ver, voy a abrir. ¿Se me escucha, jóvenes? Sí se lo escucha aquí. Ya. Les estoy diciendo que voy a compartir lo que habíamos visto en clase anterior, el replanteo de una vivienda, ¿no? Y para eso prácticamente tenemos la posibilidad de identificar claramente, bueno, esto ya hemos visto. Vamos a dar una breve explicación. No, eso ya hemos visto, pero lo que quiero mostrarles es esto. ¿Se está viendo, no, jóvenes? Sí, arquitecto. Gracias, bien. Para eso me han escuchado decir de que en el plano presentado por la compañera, miren, acá voy a mostrar esta imagen y vamos a centrar, digamos, nuestra atención. Fíjense que el eje 1, y les dije que completaran con el eje, al otro extremo donde está el caballete, el eje también 1, pero 1', 2, y en el otro, que es el extremo, 2', 7, 7', etcétera, etcétera. Pero aquí viene el detalle de que nosotros, para poder reconocer de que nuestro proyecto arquitectónico está pegado a uno de los vecinos, como se ve en este caso, miren, me voy a sentir en la necesidad de manifestar aquello. Miren, aquí hay un retiro frontal, se nota, ¿no? Que es hacia... en realidad no es retiro frontal, es retiro de fondo. Aquí es retiro de faja jardín, este de acá. Está bien, este es el plano que tiene que estar en la rasante municipal. ¿Qué quiere decir? Que mi proyecto está pegado al vecino acá, que podría ser un 100% de la construcción o no. Está pegado, fíjense. En estos lugares donde está pegado, yo tengo que saber diferenciar de que los sistemas de fundación no pueden estar tomados en cuenta como si fuera un eje céntrico. ¿Y qué quiere decir el eje céntrico y el eje excéntrico? O sea, hay dos ejes. Miren aquí el eje 1, aquí por la mitad, y está distribuido de manera equitativa de la dimensión de esa fundación en dos partes. Si fuera 0,50 el ancho de esa fundación, quiere decir 25 a un lado, 25 al otro lado, por eso se dice eje céntrico, que se presenta en un cortecito. Yo voy a hacer esto y voy a tener, digamos, voy a simular de que esa excavación es así, y el eje céntrico está viniendo por ahí, por el medio, y la fundación se comparte equitativamente a ambos lados. Este se llama eje céntrico. Pero ¿cómo pudiera yo tener un eje céntrico cuando mi construcción está pegada en el límite con el vecino? Entonces ahí la graficación de los planos tiene que ser considerado como eje excéntrico. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener el mismo perfil de excavación o futura fundación, y en el tema de lo que es el eje excéntrico, ya no está al medio, sino que está acá. O bueno, voy a hacer con otro color. Está acá, el eje excéntrico. Porque esta línea de color celeste, de morado, está prácticamente en el límite con el vecino. Yo no puedo hacer una fundación o un replanteo que esté invadiendo si fuera eje céntrico, ¿no? Si esa línea
que estuviera, digamos, acá, miren, toda esta parte estuviera absorbiendo sin ningún derecho propietario al vecino. No, mi construcción es a partir de este límite hacia adentro. No puedo hacer. Entonces, en estos extremos donde es el límite con el vecino, debemos considerar los ejes excéntricos. ¿Por qué? Porque la totalidad de la dimensión a partir de ese límite, de la base de fundación, va a ser, si era 50, aquí va a ser los 0,50. La altura va a ser el mismo, ¿no? Para hacer lectura. Entonces, por eso es que en el plano de Diana o Diane prácticamente estaba mal representado. Y en este plano, en alguna medida hay un eje excéntrico acá en el eje A, pero debería estar pegado al... Y fíjense que las columnas, que son zapatas, a nivel de ser excéntricos y pegados al vecino, tienen otra forma de poder representarse y ejecutarse. Entonces, no es lo mismo trabajar, les reitero, de que en nuestro proyecto reconocer ejes céntricos y ejes excéntricos. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, arquitecto. De acuerdo. Es decir, en nuestro plano vamos a tener ejes excéntricos porque estamos pegados a ambos lados, ¿verdad? Exactamente, sí. O sea que pegados al vecino, en cambio, aquello que está con retiro a la faja jardín de pasante municipal o el retiro de fondo, ahí es área libre, por lo tanto voy a manejar ejes céntricos. Bien, entonces, lo primero que quiero que verifiquen si realmente existe esa graficación del eje que está pegado a los límites con el vecino, son ejes excéntricos. Y por favor podemos compartir aquello a través de a ver, jóvenes, si me están escuchando, podemos compartir. En este caso, por favor, la compañera pudiera explicar si se ha entendido o no. Dana. Sí, sí, Arqui. Ya, a ver, voy a pedir ahora. A ver, de nuevo el eco aparece. Jóvenes, alguien está con audio. Hola, hola. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, arquitecto. Sí, Arqui. Bien. Ahora fíjense, ¿no? Yo voy a imaginar de que el eje A está pegado. O que aquí también pudiera estar pegado el eje 2, pero delante del eje 2 hay el eje 1 en el sentido vertical. Entonces, ninguno de los ejes corresponde a una vivienda en banda. ¿Qué ha pasado, Ernest Kolke, Dana? Creo que vamos a agarrar otro. Por favor, envíame otro. Pero en principio, jóvenes, quisiera que todos en este momento, ninguno debe dejar de tener codificado en la parte superior de izquierda a derecha con números, todos los ejes, tanto para caracterizar las fundaciones corridas como las fundaciones aisladas que son las zapatas. Y en el sentido vertical, de arriba hacia abajo, las letras. En ambos extremos, si hay el eje A, en el otro extremo es A', si hay el eje B, en el otro extremo va a ser B', etcétera, etcétera. Por favor, hasta que me envíe la información, y a cualquiera voy a pedir de los que han enviado, verificar por lo menos a través de la imagen mediante el celular. Por favor, Rebeca, ¿me pudieras enviar otro
proyecto que se ajuste al proyecto arquitectónico de vivienda en banda. Sí, arquitecto, ahora le envío. Ya le envié el plan, ¿no, arquitecto? Arquitecto, su micrófono está apagado. Disculpen, jóvenes, les decía de que nos está resultando cuesta arriba el poder desarrollar este primer tema porque no hay participación de ustedes. Y si no hay participación de ustedes, ¿cómo pudiéramos asimilar lo que se les está tratando de pedir si no compartimos, no interactuamos? Y también he dicho de que si no se puede asimilar bien este primer tema de replanteo, va a ser más difícil el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, porque exige mayores procesos de cálculo. Y para eso se ha compartido una planilla, en Excel en este caso, porque el Excel a través de fórmulas puede permitirnos a nosotros hacer la sumatoria de los datos parciales, ¿no? Y decía de que en esa planilla hay pues unas columnitas que hay que llenar. Fuera de identificar el eje, el tramo, el tema del ítem que estamos desarrollando,
Hay 3 columnitas para el tema de cómputo. Una columna es el largo, el ancho y el alto. Si mi unidad de control es metro lineal, obviamente solo voy a llenar la columna de largo. Si mi unidad es metro cuadrado, voy a tener otra necesidad de llenar la columna del ancho. 2 medidas multiplicadas hacen metro cuadrado. Y si trabajo mi unidad de control en algún ítem en metro cúbico, voy a tener que hacer la operación de las 3 medidas, de largo, ancho y alto. Entonces, les estoy diciendo que está siendo un tanto difícil y la información que están enviando tampoco corresponde. Por eso hace rato yo, a ver, de nuevo, voy a compartir esto. Fíjense dónde está, a ver, la compañera, no está creo la compañera, ¿no, Rebeca? Ahorita. Salazar, Orellana, Brenda, Nicole. Buenas tardes, arquitecto. Estoy en clase. Bueno, a ver, Brenda, estoy mostrando tu trabajo y dime en qué lugar está la fundación que esté pegado al vecino. ¿En el lado derecho, lado izquierdo? ¿Dónde? El lado izquierdo, arquitecto. Pero si ahí tenemos un eje céntrico, no tenemos un eje excéntrico. Lo propio debió ocurrir, digamos, en las dimensiones de 3,95, 4, entonces. Cierto. ¿Entendió al decir eso de eje céntrico y eje concéntrico? Un poco, arquitecto. No, es que no pueden decirme un poco, joven. Miren, aquí lo mismo, hay todo, aquí no hay columnas, fíjense. La primera impresión de que el diseñador va a trabajar con un sistema estructural de muro portante. Como no estamos llevando todavía esos temas, está con sistema de fundaciones corridas, o sea, continuas, ¿no? Con un ancho determinado. Yo le pregunto si este es un plano de obra a la compañera Nicole. Está bien, ha graficado a una escala 1,75. Aquí se tiene que colocar ya plano de obra, 2 puntos de planteo. No, un plano tiene que tener todas las referencias. Acá yo pregunto, les he dicho claramente de que debemos ver si todos los datos están presentes. Por ejemplo, ¿dónde se lee el ancho de la fundación, o Brenda? ¿Perdón? Me falta eso, arquitecto. Incompleta. ¿Dónde está, a ver, el detalle de los caballetes? No hay, pero eso vamos a construir. Entonces, lo primero que quiero pedirles, jóvenes, miren, estamos a 2 menos cuarto. No puede ser. Y no hemos hecho casi nada. Entonces, yo lo primero que voy a pedirles es que revisen de que ese plano corresponde de manera correcta. Aquí no hay los ejes excéntricos. Hay que hacer en los 2 laterales que están pegados al muro del vecino. Y elaborar los códigos. Esto no me sirve, digamos, jóvenes. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar con esta información. Pero sí trataré de trabajar sobre... Hace rato nosotros estuvimos viendo un tema que había sido motivo de explicación, ¿no? Y ese tema de explicación prácticamente era sobre esto que estuvimos comentando hace rato. Les voy a pedir de que ustedes prácticamente coloquen todo lo que representa en el plano de acá de al lado, donde dice plano de referencia, ahí tiene que decir bien clarito, plano de obra, escala 1,50 o 1,75, 2 puntos, tema, replanteo. Listo. Entonces, les voy a pedir de que codifiquen, hace rato he dicho, en este sentido, de izquierda a derecha, todos los ejes que pudieran haber, con el código de las letras.
A, B, C, D, E, H, I, o sea, les he dicho secuencial inclusive. En el sentido vertical, de arriba hacia abajo, yo voy a hacer los códigos 1, 2, secuencial también. Y en el otro extremo, acá les he dicho de que colocan, si era código 1, aquí voy a colocar 1, prima. El eje horizontal va a ser 1, 1 prima, de extremo a extremo. Pero puedo decir, en el eje 1, ¿qué medida hay en el tramo HD o HE? Es decir, cuando yo digo la medida de eje a eje, que sería en el eje 1 y en el tramo HE. En el otro sentido, yo puedo decir, quiero saber la medida exacta. Bueno, aquí está con medidas, ¿no? Pero quisiera saber la medida de acá. Voy a decir entonces, así técnicamente, ¿qué medida tiene en el eje B, en la longitud vertical del tramo 1, 2? Voy a saber. Y aquí, ¿dónde dice la medida? No dice en ningún lado. Aquí dice algo. ¿Mm? Entonces, en función a estos datos, yo voy a llenar mi planilla. Pero si no está toda la información, no vamos a poder hacer. Por otro lado, van a presentar, jóvenes, y si pudiéramos hacer ya la parte práctica, porque eso voy a explicar ahora para la próxima clase igualito van a subir, en este caso ya directamente al auxiliar. Y quiero que se entienda bien, Rebeca. Primero, revisar y tener el plano de obra del tema de planteo a escala 1.75 a 1.50 debidamente codificado y debidamente llenado todos los datos en términos de dimensión. Y por otro lado, yo tengo la necesidad de exigirles de que ustedes vean la posibilidad de colocar, arquitecto, aquí voy a tener un caballete, aquí arquitecto voy a tener otro caballete de extremo a extremo, arquitecto, aquí va a haber un caballete, aquí va a haber otro caballete. A ver, en el sentido vertical, aquí hay un caballete y aquí tiene que haber otro caballete. Colocar los caballetes. Hacer el detalle constructivo de los caballetes para la próxima clase. En este caso es martes. Y fuera de eso, hacer un listado con el material que creen que ustedes van a trabajar. Sobre todo el material. Y también hacen referencia del equipo y herramienta que van a trabajar este ítem. Bien clarito, no quiero escucharles en la próxima clase de decir, arquitecto, es que me he olvidado, no he tomado en cuenta. No. Además, con el ejercicio que yo voy a explicar ahora en el pizarra, me van a hacer ustedes ya como trabajo para la próxima clase. Y para eso voy a borrar todo esto que he estado rayando, jóvenes. Y voy a hacer el nivel de presentación también. Entonces, por eso es que interesa que ustedes, al tener el plano bien trabajado, y como no hay las referencias, no hay correspondencia de que ese plano de fundación sea a una vivienda pegado a los dos límites, ¿no? Entonces no voy a poder hacer. Entonces, jóvenes, les estoy diciendo para repetir, van a hacer el primer trabajo en carpeta, pero ya en vuestra casa. Y la próxima clase vamos a abrir un trabajo para verificar si se ha hecho bien. Y en ese tema, cualquier duda ya no va a ser conmigo, va a ser directamente con la auxiliar. Entonces, préstenme atención, jóvenes. Imaginando de que ya tienen el plano codificado con los caballetes asignados, etcétera, etcétera, porque yo puedo decir, saber qué materializar o para construir un caballete.
Ustedes tienen que decir tanto de madera en pies cuadrados. Recuerdan que les he dado una fórmula de este tipo donde acá teníamos, ¿no? Pero ahorita no quiero entrar a eso. ¿Por qué? Porque los procesos de cálculos tienen que ir en la medida en que sea de necesidad dentro de cada tema, ¿no? Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Y peor de la gente que no tiene su plan, o peor de la gente que no participa, obviamente se les va a hacer cuesta arriba, ¿no? Y les he dicho, vamos a empezar con poco proceso de cálculo, pero al segundo, tercer parcial va a haber más cálculo que teoría. Eso también les he señalado, ¿no? Entonces, yo creo que de esto voy a hacer la presentación y me van a preguntar, jóvenes, en la medida en que nosotros tenemos que tener clara la figura de cómo realizar el trabajo de cómputo métrico. El primer ejercicio es cómputo métrico. ¿Qué quiere decir? Le planteo el ítem que voy a hacer cómputo métrico. Y cuando se habla de cómputo métrico, significa qué cantidad de trabajo debe haber en ese ítem. Y para saber la cantidad de trabajo, yo voy a marcar la primera referencia, que es definir la unidad de control. En el caso de la planilla que ha presentado el auxiliar es metro cuadrado. Si mi ítem de planteo es metro cuadrado, voy a trabajar en esa dirección y me van a escuchar. Primero, que acá tenemos bien clarito, fíjense acá, hay el tema de las columnas, las zapatas. Aquí hay una zapata 1H, que quiere decir de que en el eje 1 y en el eje H hay una zapata. En el eje 1E hay otra zapata y puedo identificar todas las zapatas que están en posiciones diferentes. Entonces, el primer trabajo es hacer lectura clara de que, a ver, alguien que me diga, por favor, si se me entendió, ¿no? ¿Cuál es, y voluntario? 3 puntos, jóvenes, escúchenme. Si yo pudiera decirles dónde está, yo con el láser voy a recorrer para que ustedes me digan en función de las referencias. Por favor, pudieran decirme dónde se encuentra la columna en cuya intersección se encuentra entre los ejes 3 y el eje E. De nuevo, ¿dónde, de acuerdo a este gráfico, dónde se encuentra la columna en la intersección de ejes 3 con el eje E? En la esquina inferior derecha, arquitecto. ¿Quién habla? Diana Berríos, Arqui. ¿Esta? Ahí. Sí, Ya. arquitecto. ¿Has podido hacer la lectura clara? La intersección, he dicho, del eje 3, acá está el eje, y el eje E. Estás en lo correcto, Diana. Entonces, para otorgarte los 3 puntos, a ver, yo te digo, y voy a agrandar esta imagen que de una otra manera, y te digo, ¿me puedes decir la longitud de tramo que está entre el eje 2 y el tramo BC? ¿Puede repetir, por favor? Es que no veo la imagen. La longitud, perdón, ¿quieres que agrande? No puedo ver el número. Ahí arriba, por favor. Ya, ahí está. Ya. Bueno, he dicho de que si me puedes decir
la longitud de tramo del eje 2 en el tramo BC. Si no me equivoco, es 1,20, arquitecto. ¿Y dónde está esa medida? Es que yo perdón, para poder, de nuevo vamos a ampliar. Para poder, Dayana, estás viendo el cursor, ¿no? Que es una manito. Sí, Arqui. Sí, estoy viendo. En el eje 2 acá, todo es el eje 2. Pero te he dicho la longitud en el tramo BC. Vale decir, en este tramo BC. ¿Y dónde puedo leer esa medida? Entonces no hay la longitud de ese tramo, Arqui. Entonces, ¿qué significa? De que yo tengo que tener en mi plano toda la información. Pero si me dices la longitud de tramo aquí está bien clarito. La longitud de tramo del eje 2 en el tramo BF. 820, Arqui. 820. De acuerdo. Con esa lectura, yo te voy a reconocer los 3 puntos. Entonces, es una muestra, jóvenes, de que nosotros tenemos que hacer lectura para interpretar a cabalidad lo que se les está explicando. Así como la compañera ha tenido esa cualidad, esa seguridad de hacer lectura, todos debemos hacer lectura. Identificar al número de columna o al tipo de columna. Fíjense que la columna, a ver, y Dayana me vas a decir si realmente, a ver aquí, ¿será que la columna 7A, que sería esta, es igual que la columna 3E? No, Arqui, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? ¿Podrías describirme? Sí, Arqui. Bueno, yo creo que no son iguales porque... Perdón, yo sé que no son iguales porque en primer lugar la columna 7A está en la... ¿cómo se dice? Está en la esquina que colinda con el vecino. En cambio, la columna 3E... ¿Qué? No ¿Qué, es Arqui? esquina. Está entonces en la... Te entiendo, simplemente tienes que decir que esa columna está en el límite con el vecino y por tanto su eje es excéntrico. Ya. Y en el caso de la columna 3E, ¿por qué esa diferencia? ¿Qué podrías decir de esa columna 3E? ¿Qué excéntrica no está en el límite con el vecino, Arqui? Y no solamente eso, fíjate que acá en la columna excéntrica, si bien tengo yo un área, digamos que sea descaracterísticas, y aquí va a pasar el eje del límite con el vecino, entonces, primero voy a sacar el eje medio acá, y en este eje medio voy a dibujar la columnita. Y de aquí se está partiendo, fíjate, o sea, 2 diagonales, ¿no? En cambio, esta columna de la posición 3E, ¿qué significa? De que inclusive es de mayor dimensión, creo, porque no todas las columnas son iguales, es más rectangular, y yo voy a tener igual, voy a cruzar las diagonales y la columna está al centro. Por lo tanto, en este tipo de fundación el eje es céntrico. En cambio aquí es excéntrico. ¿Entiende, Diana? Sí, Arqui, se entiende. Gracias. Entonces,
Jóvenes, si estoy haciendo este ejercicio de pregunta y cualquiera puede intervenir, no necesariamente Diana. Todos están en ese derecho de tener seguridad para interpretar el tipo de columna, la ubicación de la columna, el tipo de tramo, la ubicación de ese tramo, la longitud de ese tramo. Entonces, también para la próxima clase, fíjense que no tenemos medidas de acá. Bueno, voy a hacer en este otro, en el caso de lo que he dibujado, para que podamos darnos cuenta de que acá, esta columna excéntrica, hay que colocar medidas. Lo que dice en el plano, jóvenes, ¿no? Porque después yo voy a enseñarles a calcular y para decir cuánto debería tener esas dimensiones de zapato. Entonces colocan ustedes, agarran un escalímetro y colocan de todas las zapatas sus medidas. ¿Por qué? Porque en función de esas medidas, tanto largo y ancho y alto de estas zapatas, vamos a sacar la cantidad de excavación, la cantidad de hormigón armado, la cantidad de capa pobre, etcétera, etcétera. Entonces, acá no hay una columna, aquí hay una columna que tiene medidas. A ver, vamos a acá. Miren, aquí dice 1,70 por 1,30, creo que dice. Pero creo que es la única que tiene medidas, porque después no tienen ninguna de ellas. Y fíjense esta columna, en este caso de la columna 6E, no tiene, es más rectángulo como figura geométrica y no tiene medidas. Entonces, nosotros debemos revisar la información para tener todos los datos. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces, Sí, Arqui, una consulta. Esas medidas que dijo de 1,70 por 1,30 son las medidas de la zapata, ¿verdad? claro, ¿de dónde ha salido, digamos, este 1,70? Aquí está, donde está el cursor de la manito. Pero 1,30 yo estoy interpretando, no sé si será 1,30, 1,20, 1,10, no sé. Y para darle ese dato, ustedes van a agarrar escalímetro, porque están trabajando a escala y le van a poner la medida. De todas y cada una de las zapatas tienen que tener las medidas. Eso estoy pidiendo. ¿Sí? Está bien, Arqui, gracias. Entonces, para la próxima clase va a ser más fácil, primero, de interpretar esa planilla de doble entrada o de referencia, digamos, lo que ha mostrado Rebeca. Eso puedes compartir, Rebeca, al WhatsApp para que todos tengan, pero cada uno de ustedes ya empieza a mejorar esa planilla y trabajar en el Excel. ¿Por qué? Porque en el Excel, a base de fórmulas, podemos hacer sumatoria de resultados parciales, ¿no? Entonces, para la próxima clase, no solo van a tener los gráficos, sino también van a tener la necesidad de llenar el cómputo métrico. Identifican, si todos quieren trabajar metro cuadrado. Algunos dirán, yo quiero trabajar en metro lineal. Pero en este caso, hemos empezado por metro cuadrado. Por ejemplo, yo voy a llenar primero las columnas. Ya no voy a decir eje de columna. Puedo también decir columna 1H. Voy a tener 1,70 por 1,30. Eso ya es una cantidad parcial desde planteo. ¿Será igual que la columna 1E? Parece ser igual. Entonces, ¿cuántas columnas son de la misma dimensión? Pero tengo que marcar en referencias para decir la columna 1H es igual en observaciones a la columna 1E, 2H, 2E, 2G es igual a la columna 7F y en fin, ¿no? Entonces, ese resultado parcial de 1,70 por 1,30 por un número de zapatas que son iguales, voy a tener el total de superficie referido a esas columnas. Pero si veo que una columna es diferente, como en este caso, acá,
Entonces tengo que decir, la columna 6E tiene la medida de, digamos, 2,40 por 1,20. Y no se repite en ningún otro lado. Entonces va a ser una sola columna y una sola fundación. Voy a ir sumando las áreas, si quieren, de cada una de las zapatas. Si aquí hay 20 zapatas, la sumatoria de cada uno de ellos o el total tiene que darme un cómputo métrico para trabajar las 20 zapatas en metros cuadrados. Fuera de eso, como ya voy a tener la medida de, por decir, de 1,70 por 1,30, pero me falta la medida que hace rato decía, el borde de la zapata para llegar al otro borde de la zapata E, 1E, no hay medida. No hay 8,20 cuando le he hecho leer a la compañera era de extremo a extremo. Como si cruzara todo esto, pero no es así, pues. Inclusive me van a hacer el detalle constructivo de una fundación. A ver, de acá, a ver, lo que les estoy diciendo, jóvenes, es así bien clarito. ¿Ya? Primero, me van a colocar con otro color, vamos a hacer. Si en caso de que mi proyecto tuviera, digamos, fundaciones puntuales, que son las columnas y zapatas, yo debo completar la información, medida aquí, de todits las zapatas, medida aquí, de todits, como en este caso también les he dicho, ¿no? La medida aquí y la medida acá, ¿qué medidas? Entonces, si en total tengo 12 columnas, voy a hacer un trabajo de cómputo métrico de las 12 columnas. Pero algunas van a ser repetitivas. Simplemente voy a hacer de una y se repiten 8. Entonces voy a hacer del noveno, del décimo, etcétera, ¿no? Y voy a sumar todo y ese va a ser el cómputo métrico de la cantidad de replanteo de las zapatas. Pero también tengo que hacer de las fundaciones corridas. Por ejemplo, de acá hasta aquí, ¿qué medida es? Entonces voy a hacer en el eje 1 el tramo comprendido del saldo de referencia HD, porque aquí no es desde el eje, ¿no? Es desde acá. Porque esta zapata, jóvenes, cuando hagamos excavación, va a tener una profundidad, digamos así, vertical. Se llama excavaciones en pozo. En cambio, este tramo de acá, que se está empalmando, es en la parte superior y su excavación va a llegar hasta ahí nomás. ¿No? Entonces, les estoy pidiendo de que hagan un detalle. Mínimamente, para una vivienda de 2, háganle con una profundidad de 1,50 hasta aquí. Y en ese 1,50 como detalle constructivo, yo voy a hacer todo lo que es eje céntrico acá. Voy a hacer la zapata que va a tener eso, va a tener eso, va a tener eso, va a tener acá y va a tener eso. Y va a tener la columna, ¿no? Que va a estar acá. En cambio, la fundación, si hago un cortecito acá, corrida va a ser simplemente ese tipo. Va a ser 0,60 aquí, 0,60 en la base, etc. Esos detalles quiero que me completen. Entonces, por favor, Rebeca, yo te voy a pedir de que envíes el resultado de tu experiencia en la gestión pasada, de que envíes todo lo que es el detalle de plano de ahora, el detalle de los datos que hay que tener completo, el detalle de constructivo de las fundaciones aisladas, su corte, qué profundidad, etcétera, etcétera, y el detalle de las medidas de cimientos corridos. ¿Dónde hay, a ver, alguien que me diga dónde hay una medida en este plano que me pueda decir el ancho de esto? Bueno, a ver, en eso que les estaba señalando, ¿dónde hay una medida que claramente señale de que yo estoy viendo la medida acá? En este plano por lo menos no hay una referencia.
no hay. ¿Yo qué hago? Como he reproducido lo que estaba a escala del proyecto general arquitectónico, voy a agarrar el escalímetro y voy a dar lectura. ¿Qué ancho tiene esta excavación? Y si en este ancho de excavación dice 0,50, el alto también que sea 0,50. Si dice 0,60, el alto que sea 0,60. ¿Eh? Detalle de esto. Y detalle también del replanteo. Hemos visto en gráficos, por ejemplo, a ver, vamos a ver anteriormente a eso, ¿no? Miren acá, es un detalle, pero vamos a ver otros que me permita pedirles de que ustedes comprendan a cabalidad algo que me represente seguridad. Miren, todo este trabajo que estoy mostrando en imágenes, en realidad es un detalle, pero también puedo mostrar de otra manera. A ver, vamos a ir rescatando. Este es un detalle constructivo visto en planta. Puedo hacer también en perspectiva y de esa manera poder completar toda la información. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver algo que estoy queriendo encontrar. Acá, por ejemplo, miren, este es un detalle constructivo de replanteo. Que tengo que dibujar el caballete, tengo que dibujar la camilla, qué medidas, qué espesor. Entonces, cuando se hace un cómputo métrico, primero está el plano de obra, con todos los detalles. Segundo, está, por favor, el pliego de especificaciones técnicas. Eso hay que mandarles como ejemplo un solo modelo de de replanteo para que se den cuenta de qué contenido he explicado. Tiene el pliego de especificaciones técnicas, tiene como encabezamiento la definición del ítem que estoy trabajando, el concepto de definición, los insumos de mano de obra, materiales y equipo y herramientas, una técnica constructiva, cómo voy a hacer, y después de eso, teniendo el detalle constructivo, voy a hacer el trabajo de compra. Hasta ahí, Rebeca, por favor, enviar por esta única vez, porque los otros ítems, ellos tienen que elaborar su pliego de especificaciones, su detalle constructivo, su proceso de cálculo y obviamente la planilla sobre la cual tienen que trabajar. ¿Se entiende, Rebeca, por favor? Sí, arquitecto. Jóvenes, ¿han entendido? Ahora la pregunta va dirigida a ustedes. Sí, Arqui, se entiende. Bien. Entonces, miren, estamos prácticamente en hora y lo único que puedo decirles es de que al entregar el trabajo para la próxima clase va a ser también motivo de evaluación. Y vamos a poner de acuerdo, pero se está anticipando. Yo los dos trabajos entregados voy a revisarlo, voy a poner nota y las futuras revisiones va a ser con revisiones, con la auxiliar. Y antes de habilitarnos al examen, que les estoy diciendo va a ser el 28 de este mes, prácticamente tendríamos como, estamos hablando de 3 clases más, ¿no? Tener las revisiones con auxiliar. Pero para que tengan revisiones, van a seguramente coordinar y ella va a ver la forma de revisarles el trabajo. Y el día del examen, que puede ser ese mismo día o después del examen, presentan la carpeta revisada y vamos a colocar la nota de la parte de la carpeta. De nuevo, una cosa es el examen que ya está previsto el 28 y otra cosa es la carpeta. Para la próxima clase desarrollan hasta lo que he explicado ahora y presentan y se hacen la revisión con auxiliar. El procedimiento, el mecanismo, vamos a establecer una forma que permita ser accesible a todos ustedes. Lo otro es de que yo tengo que tener 3 revisiones. Los que ya han entregado los 2 primeros se tienen 2, con esta sería la tercera, por eso. Y he cumplido mis requisitos. Estoy habilitado al examen. Así no estuviera habilitado al examen,
sí tengo el derecho de presentar mi carpeta. Y la carpeta va a ser entregada, no para revisión, para colocar nota el mismo día del examen o a los 2 días o la próxima clase del examen. Entonces eso voy a calificar conjuntamente con Rebeca para poner nota, no va a ser revisión únicamente. Entonces, esa nota de la carpeta, esa nota de los síntesis de tema que se tienen de 2 trabajos y algún otro trabajo específico, va a ser parte de la primera nota, no del primer parcial. Entonces, si bien está resultando un poco especial esta forma de transmitir, y eso es ¿por qué? Porque estamos con colegas dándonos cuenta de que hay mucha gente que asiste por cumplir, y los exámenes realmente son desastrosos en su contenido teórico y en su contenido práctico. Y aquí va a haber, por ejemplo, les voy a decir, a ver, voy a simular por ahí un planito, ¿no? Y les digo, saquen el cómputo métrico de cuántos metros cúbicos de excavación. Tienen que saber hacer. Y voy a mandarles un planito de referencia, no sobre el proyecto que están haciendo. Y tienen que demostrarme que saben sacar el cómputo métrico de excavaciones de ese plano que les estoy indicando. Entonces, para eso tenemos que estar preparados. Sin embargo, no estamos tocando todavía el tema de rendimiento de materiales, porque es otro compromiso de hacer el proceso de cálculo. Bien, con esas aclaraciones, si hay alguna duda, y por favor, Rebeca, si hay tiempito de tu parte, por favor nos ponemos de acuerdo una vez que abandonen aula. Sí, arquitecto. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Arquitecto, fuera del tema del que nos está explicando, quería preguntarle sobre los exámenes del primer parcial. Usted menciona que es del 25 al 30 de abril, ¿no? Pero en el cronograma que nos mostraron, esa fecha es para las carreras semestrales. Para las carreras que estamos pasando anuales sería el 16 al 21 de mayo, lo que estaba viendo. A ver, nos han pasado un comunicado, tendría que haber un error, pero tú me dices que es las carreras anuales sí está previsto del 16 al 21 de mayo. O sea, casi tenemos más tiempo entonces para cumplir con los requisitos de revisiones, para afianzar el conocimiento de procesos de cálculo. Yo te agradezco esa aclaración. Angie, ¿no? Sí, Arqui. Sí, en realidad, sí, la fecha que les he indicado está referida a carrera semestral, ¿no? Y ahora, si nosotros nos fijamos en calendario, estaríamos hablando del 16 sábado, lunes 16 al 21 de mayo. Y nosotros del 16 al 21 vamos a dar examen entonces el 19 de mayo. Casi un mes todavía. Entonces, para eso ya tenemos que tener total seguridad del desarrollo de nuestra carpeta. ¿Por qué? Porque la parte teórica finalmente, jóvenes, les he pedido que tomen apuntes, si quieren graban lo que les estoy señalando, y de todo lo que diga en clase, textual y verbalmente, simplemente repasan y dan respuesta. Pero en temas de procesos de cálculo, tienen que ejercitar, tienen que hacer seguimiento de la carpeta. La única manera de aprender es haciendo la carpeta, fuera de lo que yo pueda explicar y hacerme entender, ¿no? Está bien, Angie, te agradezco. Se comprende, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, de todas maneras, Rebeca, por favor, nos quedamos unos minutitos. Sí, arquitecto, está bien. Muy buenas tardes, jóvenes. Por favor, pedirles de que dejen el aula y hasta el próximo martes.